Gracia y paz, amados hermanos. Les pido que miren este video con atención y analicemos una frase en concreto que me parece que resulta bastante peligrosa. Me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Me pasaron este vídeo unos hermanos que siguen nuestro contenido y me pidieron que opinara al respecto de lo que dice esta señora. Yo he visto, creo que esta señora participando en algunos programas radiales. Creo que la he visto como siendo entrevistada por algunas personas y reconozco que me parece que vi un par de temas y a pesar de que quizá no pensaba 100% igual, en los temas que había escuchado en un par de cositas, pues la vi dar buenos argumentos. No conozco su doctrina, no conozco sus pensamientos doctrinales en todas las áreas, así que no me voy a meter en ese territorio y simplemente voy a analizar lo que dice en este vídeo. ¿Y por qué considero que lo que dice en este vídeo es peligroso? En pocas palabras, lo que esta señora argumenta es que lo que Pablo dice en esa parte de la escritura no viene de Dios, sino que viene de Pablo. Ella incluso dice, Pablo dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y luego ella dice que más abajo Pablo justifica el motivo de su machismo y es porque la mujer pecó primero. Y al final luego en esa entrevista aluden a que es un tema cultural. Pero yo querría que pensásemos un poco en un versículo de la Escritura. Ahora yo pregunto una cosa. Cuando Pablo escribe a Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Mi pregunta ¿es toda la Escritura inspirada por Dios o solo algunos trozos? Si nosotros consideramos que solo algunos trozos de la Escritura son palabra de Dios y otros trozos de la Escritura son palabra de hombres, vamos a tener un serio problema, porque ahí vamos a empezar a los seres humanos con nuestras limitaciones y también nuestro corazón pecaminoso en muchas ocasiones, a solamente escoger los textos que a nosotros nos interesen como inspirados por Dios y desechar los textos que no nos interesan. ¿Qué hace, por ejemplo, la corriente liberal día de hoy en cuanto a la teología LGBT? Porque hoy sabemos que hay un movimiento que se denomina teología queer o teología LGBT. Ellos dicen que era algo cultural la homofobia, que era algo cultural el rechazo a la homosexualidad, que era algo cultural el matar a homosexuales y que por lo tanto nosotros debemos entender que no era algo establecido por Dios, sino algo establecido por la cultura. Ellos usan ese argumento cultural para entonces decir que nuestra cultura ha avanzado, se ha modernizado y no podemos quedarnos arraigados en unos conceptos culturales tan antiguos, sino que debemos entender lo que Dios dice a la luz de nuestros tiempos y de nuestra cultura. Pero la Biblia nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. La Biblia es clara cuando nos dice que lo que Dios consideraba bueno al principio, lo considera bueno también ahora. Ahora yo les quiero hacer algunas preguntas. Si, por ejemplo, cuando Dios elige el líder principal de la nación de Israel es un hombre siempre, ¿acaso Dios es machista? Porque el líder que vemos, por ejemplo, sacando a Israel de Egipto es Moisés. Luego, Dios escoge el siguiente líder, que es Josué, pero nosotros vemos entonces que al frente pone varones. Cuando se levantan reyes, y Dios ya no en el caso de Saúl, sino en un rey escogido por Dios conforme a su corazón,
a pesar de sus pecados cometidos luego, que fueron terribles, pero eso da para muchísima enseñanza sobre lo que es un ser humano, un verdadero arrepentimiento y la misericordia y gracia de Dios, pero también las consecuencias del pecado. Pero tema aparte, Dios escoge a David, un varón, como rey. Cuando Dios elige a los sacerdotes, quienes van a llevar la parte religiosa del culto a Dios, ¿qué elige? Varones. Cuando Dios nombra a los levitas que van a oficiar en el culto religioso, en el servicio religioso, ¿quién va a estar en las ofrendas y sacrificios y holocaustos? Dios establece varones. No lo hacen los hombres. Dios establece esos sacerdotes. Dios establece esos líderes religiosos. Dios establece a David. Entonces, cuando Dios dice también, la palabra de Dios dice, es el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que ese pastor, ese obispo, sea marido de una sola mujer y habla de características vinculadas a un hombre. ¿Eso lo ha dicho Pablo o lo ha dicho Dios? ¿A los sacerdotes los eligieron los hombres o los eligió Dios? ¿A Moisés lo eligieron los hombres o lo eligió Dios? ¿A Josué lo eligieron los hombres o lo eligió Dios? ¿A Elías lo levantaron los hombres o lo levantó Dios? ¿A Jeremías lo escogieron los hombres o lo escogió Dios? ¿Isaías fue escogido por los hombres o fue escogido por Dios? Otra persona relevante, Juan Bautista, ¿fue levantado por los hombres como esa voz en el desierto que anunciaría la llegada del Cristo o fue elegido por Dios? Nosotros vemos como Dios en todo momento ha elegido varones para estar al frente en los puestos de liderazgo, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Hermanos amados, cuando nosotros miramos la familia, ¿quién es el cabeza del hogar? Nosotros sabemos que Dios ha establecido que el varón sea cabeza del hogar y ha establecido a la esposa como ayuda idónea. No a la mujer como cabeza del hogar y al varón como ayudo idóneo o ayuda idónea. Entonces, Dios ha establecido también un orden para la familia. ¿Ha cambiado ese orden? Porque la pregunta es, ¿en la iglesia ha cambiado? Porque la cultura ha cambiado, pero entonces ¿también la familia ha cambiado? No. En la familia el hombre sigue siendo cabeza, la mujer ayuda, pero en la iglesia las cosas cambian. Ay, eso es muy raro. Y no se agarren a casos como, y Débora. No se agarren a casos esporádicos, a casos particulares que no son la regla de conducta y la regla de orden que Dios ha establecido. Me parece como agarrarse a un clavo ardiendo para justificar un pensamiento. Es como aquellos que dicen, ¿quiénes fueron las primeras en anunciar la resurrección de Cristo? ¿Fueron las mujeres? Sí, fueron a la tumba, vieron que Cristo no estaba, fueron y dijeron, Cristo no está, ha resucitado, el maestro no está en el sepulcro. Ya está, no fueron como líderes religiosas. La samaritana, ¿quién fue quien habló a los samaritanos? La samaritana conoció al Cristo y luego fue a decirle a sus vecinos que había conocido al Cristo. ¿Dónde está la líder religiosa de la iglesia de Samaria? No inventen. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque yo entiendo que de Génesis a Apocalipsis toda la escritura es inspirada por Dios. Porque ¿qué pasa entonces si yo leo un texto a lo mejor en Proverbios o leo un texto en Eclesiastés o leo un texto y dice palabras de Lemuel o oráculo que le dijo su mamá? Esas palabras no valen porque vienen de Lemuel, porque vienen de su mamá. Palabras de Salomón, no valen porque vienen de Salomón. No, nosotros entendemos que si está en la escritura es inspirado por Dios. Así que entendemos que quien dijo, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y luego da una explicación porque la mujer pecó primero y no el varón. Cuando nosotros vemos eso, no vemos que sea Pablo y su cultura machista. Creemos que es Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Rechazar eso nos mete en serios problemas doctrinales. Es más, cuando la tierra cae bajo maldición y llega el castigo ¿por el pecado de quién fue? ¿De Adán o de Eva? Cuando Eva come, todavía no llega el castigo, pero cuando Adán come, ahí viene Dios y empieza todas las consecuencias del pecado. ¿Con quién habla Dios?
¿Habla con Eva o habla con Adán? Habla con Adán y le dice, mira, Adán, tú, esa es tu consecuencia, Eva, esa es tu consecuencia, serpiente, esa es tu consecuencia, hasta la tierra queda bajo maldición por causa del pecado. Pero ¿a quién se dirige Dios? A Adán. ¿Con quién había establecido Dios el pacto? Con Adán. ¿Quién era el responsable como cabeza? Adán. ¿Es Dios machista? No, es el orden que Dios había establecido para la familia. Es el orden que vemos en Efesios 5 para la familia. Es el orden que vemos en 1 Timoteo 2, en 1 Timoteo 3 para la iglesia. Entonces, cuando por ejemplo vemos Hechos 6 y hay una réplica y van a los apóstoles, mira, es que se están quejando porque las viudas de los helenistas están siendo desatendidas. Ah, vale, ¿qué hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa, elegid de entre vosotros tantos varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría que puedan atender las mesas. Y la iglesia reunida les propone unos nombres a los apóstoles y dice la escritura que los apóstoles les pareció bien, oraron por ellos, les impusieron las manos y a trabajar. Pero, ¿por qué los apóstoles dijeron escoged de entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio? ¿Son los apóstoles machistas también? Entonces, amados hermanos, si Jesús no escogió a una apóstola, ¿es Jesús machista también? Porque de los 12 apóstoles escogidos por Jesús y luego el reemplazo de Judas que tenemos allá Matías, o vemos luego el alcance del apóstol Pablo por parte del Señor Jesucristo como apóstol también, ¿es acaso Jesús machista por no haber incluido a una apóstola dentro de los 12? Tenemos que tener cuidado con llamar machista a simplemente el hecho de establecer el orden que Dios ha mandado. Yo no entiendo, como dije, la otra doctrina y pensamiento y teología que esta señora pueda profesar o pueda defender. No tengo nada contra esta señora, que nadie diga, Juan Manuel te ha atacado. No, yo no estoy atacando a la señora, solo estoy diciendo que me parece peligroso y no estoy nada de acuerdo en que se deba decir a las personas que el argumento de Pablo es machista porque Pablo dice, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Me parece un argumento muy flojo cuando también dice la Escritura claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y una de nuestras diferencias como cristianos a muchísimas sectas es que nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y nada más que la Escritura. Espero que este vídeo sirva para aclarar algunas cosas y que no permita que muchos sean confundidos por el argumento de un Pablo machista marcado por su cultura, que encima Dios le permite escribir a las iglesias con su machismo cultural. No creo. ¿Tú crees de verdad que Dios le habría permitido a Pablo establecer en la Escritura su machismo cultural y afectar a las iglesias? No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios dice que ninguna profecía es asunto de interpretación privada, sino que todo lo que hablaron fueron hombres que no hablaron de su propia boca, sino que hablaron inspirados por Dios. Y así quiero comprender yo y creo firmemente que es la revelación de la Santa Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.